Muy buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Tenemos en plena polémica el caso de César Milani. Ahora está la oposición pidiendo directamente su renuncia como jefe del ejército. Esto al margen de la llamativa postergación por parte del oficialismo del tratamiento de su pliego para ascenderlo en el escalafón militar para después de las elecciones, ¿no? Una especulación que uno puede entender que está haciendo el oficialismo como para no dar el brazo a torcer de algo que ya tiene como de una situación que ya se ha tornado más que engorrosa y que tiene las cartas echadas. Esto al margen del curso paralelo que tengan las acusaciones por delitos de lesa humanidad que tienen su contra Milani, la mayoría de ellas, digamos, mayormente la principal está en la provincia de La Rioja. Ahora, paradójicamente, fíjense ustedes que para hoy teníamos pensado también un programa, y nunca mejor esta invitada, para hablar de la violencia política de los 70. Esto separado del tema de la represión, por supuesto. Acá me parece que toda la sociedad argentina ya ha pasado, digamos, una frontera que es la de no justificar nada de lo que entendemos y de lo que seguimos juzgando y seguimos reclamando como justicia por los delitos de lesa humanidad. A propósito de esto, Milani está siendo juzgado por esto. Sin embargo, alguien se atrevió a mirar del otro lado y creo que hay que tener autoridad moral para hacerlo. Y qué mejor que Graciela Fernández Mejide, que tiene a Pablo, su hijo desaparecido, que una de las redactoras del informe de la CONADEP, militante de derechos humanos de hace años, que se atrevió a poder mirar después de décadas y decir, bueno, llegó el momento de hacer una reflexión sobre la violencia política de la década del 70. Un libro muy interesante que tuve la suerte de que ha llegado en mis manos. Eran humanos, no héroes. Es un poco la construcción que se está haciendo sobre aquellos jóvenes militantes que dieron su vida por un ideal político, que para ellos su vida no valía nada. Y vamos a escuchar un poco a quien estuvo investigando no solamente esta militancia en la Argentina, sino en los otros países en donde se estaba dando un fenómeno similar. Estamos hablando de Uruguay, de Brasil, de Chile, etc. Hacemos la pausa y comenzamos con el caso Milani para luego meternos en la violencia de los 70. Prepárate para ver un parque centenario totalmente renovado. Hay un nuevo parque centenario. Vení vos también a disfrutarlo. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza. Con una inversión de 570 millones de pesos, continuamos construyendo el aeropuerto más moderno de América Latina. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822-20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Bueno, y uno de los primeros en señalar hace un poco más de un mes que había... No quiero decir irregularidades porque es como, digamos, minimizar el caso. Que había denuncias contra Milani respecto a su actuación durante la dictadura militar, él dentro de las Fuerzas Armadas, fue el legislador Alejandro Bodar, legislador porteño, candidato a senador por Nueva Izquierda. Está aquí con nosotros. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bueno, recién le preguntaba a usted, ¿no? Que fue, digamos, hasta el Centro de Estudios Legales y Sociales apoyó la decisión de la presidenta de que Milani fuera el nuevo jefe del ejército. Y usted sacó este comunicado, lo recuerdo perfectamente, señalando que no podía haber un cambio en la política que se mantuvo hasta ahora, que era cuando hay sospechas o hay una causa judicial en curso, no puede ejercer un cargo de esta magnitud. Totalmente. Yo creo que por mucho menos de esto se han frenado ascensos y se ha evitado que gente siga la carrera. Creo que nosotros hemos tenido un genocidio, o sea, no es un hecho menor y por lo tanto toda la gente que estuvo involucrado, que se sospecha, lo primero que se hace es frenar todo,
investigar y recién después avanzar. Acá se actuó de la forma opuesta. Se lo empujó, se lo fue empujando, pese a que había denuncias de todo tipo. Nosotros tenemos un mecanismo que en general, cada vez que hay algún nombramiento o algo, revisamos, por ejemplo, los archivos del 601. Sí, es el un dato batallón importante 601. porque fue algo que se logró, fruto de un juez y de una causa, tener los archivos de todos los que estuvieron involucrados en la etapa negra, en ese batallón que tenía a su cargo la inteligencia. Bueno, allí figura Milani. Para llegar a ese batallón era gente que había tenido que tener un grado de confianza de los altos mandos muy grande. Bueno, este hombre se inició como teniente en inteligencia y cruzó toda la etapa de la dictadura y actuó antes en Tucumán. Entonces ya de por sí una persona que jugó ese rol era para investigarla. Después, bueno, se conocieron los casos, se conoció lo de Tucumán, que figura en el Nunca Más de La Rioja. Sí. Está también el tema de que es una persona que tuvo un sumario interno por no haber querido reprimir en la época, ¿no es cierto?, en que se levantaron los carapintadas. Y recordemos que se levantaban para pedir las leyes del perdón, o sea, muy, muy ligado a todo esto. Entonces, una persona así, yo creo que no puede estar al frente del ejército. Ahora se lo intenta no patear para adelante, pero Bueno, ahora... pero Aníbal Fernández dijo que en realidad puede ser vinculante o no la opinión que ahora tiene el CELS, que cambiaron de posición, lo han impugnado en el día de ayer, como ustedes saben, incluso lo mismo dice la Procuradora General de la Nación, pero que en realidad lo frenaron para para evitar tanta charlatanería, como para que no se hablara de más de esta cuestión, ¿no? Como diciendo, tenemos una convicción de que Milani es la persona. Y uno se pregunta, ¿habrá un cambio de política en este gobierno tan afín a todo lo que son las cuestiones de derechos humanos? Bueno, yo siempre tuve la duda de si en realidad la convicción en relación a derechos humanos era más por conveniencia política o eran realmente por un sentimiento. Yo creo que con esto está saltando que más que convicciones, acá hubo una utilización de los derechos humanos. Yo creo que ninguna persona comprometida en los derechos humanos puede aceptar que esta persona siga al frente del ejército, porque, ojo, ahora se suspende hasta fin de año el tratamiento del pliego, sí, pero sigue a cargo del ejército. O sea, sí, en eso no se ha dado marcha atrás. Yo creo que hay que escuchar las voces, ¿no es cierto? Por más que esta gente, este hombre haya dicho que defiende el modelo, esa no es una justificativa para que una persona ligada a lo peor de esa época esté al frente de una institución democrática. Yo creo que, bueno, que está saltando el problema del doble discurso, entre decir, me comprometo con la causa de los derechos humanos, sí, y en este caso, ¿no es cierto?, hacer pasar a este hombre porque, no sé para qué necesitan, ¿no es cierto?, que un cuadro de inteligencia ligado a todo esto esté al frente del ejército. Uno se pregunta, porque acá estuvo Proyecto X, como una denuncia que nunca se aclaró, la ley mal llamada antiterrorista, que aumenta las penas, pero que intenta prevenir una situación de estallido social, ¿no es cierto?, para que se actúe contra ellos. Yo me pregunto, un gobierno que está prácticamente en retirada, porque está cayendo en las encuestas, donde todo ya se habla del post-kirchnerismo, ¿para qué necesita que los altos mandos del ejército, ¿no es cierto?, poner a personajes de este tipo ligados a inteligencia? Hay una versión, que a mí no me parece tan disparatada, que Milani habría presentado su renuncia y la presidenta no se la habría aceptado, ¿no? Más por una cuestión de no reconocer ante los legisladores o políticos de la oposición que tomaron una decisión equivocada. Bueno, era lo que le había pedido Berbisky. Berbisky sí, le pidió, antes de sacar el pronunciamiento público, le pidió que diera un paso al costado para salvar a la presidenta. Bueno, sí, yo espero que así sea y espero que la presidenta, más temprano que tarde, ¿no es cierto?, asuma que se equivocó, porque equivocarse no es el problema. El problema es cuando uno, a pesar de que se equivoca, sigue adelante. Sí. Yo creo que ahí es cuando todo se agiganta. Entonces, creo que esta persona no puede estar al frente del ejército. No, porque ahí es cuando se legitiman directamente políticas de Estado. ¿Podría el CELS ignorar esto? Bueno, yo tengo una posición muy crítica de los organismos que por la adhesión política, ¿no es cierto?, al gobierno, han perdido la objetividad. Yo creo que durante un tiempo perdieron la objetividad. Creo que la presión social fue tan grande, empezaron a saltar las causas, que los obligó a volver un poquito a la objetividad, claro, y a sacar esta resolución, ¿no es cierto? Y además mucha gente está dentro del CELS, ¿no? No solamente Horacio Berbisky, seguramente va a haber diferencias. Alejandro Bodart, muchas gracias, No, gracias a vos, por estar esta noche aquí. Legislador porteño, candidato a senador por Nueva Izquierda, uno de los primeros en señalar, ya a los gritos, con un comunicado, escúchenme, bueno, recién ahora sale a la luz todo esto que hace más de un mes señaló Alejandro Bodart. La pausa y ya estamos con Graciela Fernández Mejía.
www.serajusticia.net. Todos los programas emitidos por Metro y la información permanente de las principales noticias del escenario jurídico. www.serajusticia.net. Desde hace 8 años, aportando datos para entender los fallos más importantes, consultando el archivo más detallado y conociendo las definiciones de todos los tribunales argentinos. Con presencia activa en Twitter y Facebook, www.serajusticia.net es la actualización más completa del acontecer judicial del país. Y estamos con Graciela Fernández Mejide, que obviamente tiene su opinión sobre todo lo que está pasando con Milani y nos interesa muchísimo. Graciela, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias por venir. Queríamos hablar y vamos a hablar obviamente de este libro que no está desligado al tema del día de hoy. Bueno, está la vereda opuesta, podríamos decir, porque de ninguna manera se está tratando de justificar ningún accionar que tiene que ser, que es de un genocidio, como recién decía el legislador Bodart, pero sí una mirada de alguien incuestionada, para nada, o sea, no hay manera de cuestionarla a Graciela, para poder tener una mirada con un poco más de distancia, como hizo ella, con un trabajo muy interesante y un documental, además, que acaba de terminar respecto a la violencia política de la década del 70. Vamos primero a lo de Milani y algo muy interesante que me decía usted recién, Graciela, respecto a los archivos que hay. Hablábamos recién del Batallón 601. Los archivos de lo que son los delitos de lesa humanidad, de la dictadura militar y cómo se les puede pasar a los organismos de derechos humanos y qué pasa con los organismos del Estado. Mira, todo lo que fue de la CONADEP, toda la información, pasó por decisión del entonces presidente Alfonsín a una Secretaría de Derechos Humanos, que en ese momento estaba Rabossi. Sí. Se suponía, y creo que siguió siendo así, que en esa secretaría iban a ir a parar cuantos temas aparecieran nuevos, cuanto investigación se avanzara. De hecho, estando Luis Eduardo Duhalde, sostuvo la información para los juicios que se reiniciaron en el 2003. Ahora, yo no puedo entender cómo se dice tan tranquilamente y todo el mundo lo acepta sin que haya habido un pedido de interpelación o de información, que quien decide si está o no implicado sea un organismo de derechos humanos. Es decir, ¿tenemos privatizada la información? Cuando debería ser la Secretaría de Derechos Humanos. Es más, dicen, el CELS es el que tiene la más amplia base de datos, y a mí no, yo lo dudo. Cuando la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que era la que tenía más datos, en el 83 se echó a andar la CONADEP, fue y le llevó todos sus datos. Sí. Esto es lo que debería ser. Ahora, me parece, con todo respeto, que diputados y senadores deberían hoy estar diciendo, señores, ¿qué pasó con esa secretaría que depende del Ministerio? Y que nos representa a todos, ¿no? Pero por supuesto, porque es mucho más que un organismo no gubernamental. Claro. Bueno, por ejemplo, yo acá tengo un artículo, ¿no? Un periódico que dice, bueno, ¿qué pasó? Tras la decisión de Cristina Kirchner de elegir a Milani como jefe del ejército, el CELS había apoyado la decisión, pero el organismo ayer emitió un duro informe en el que manifestó que, pedir justamente la separación de sus cargos de quienes se encuentren sospechados de haber participado en graves violaciones a los derechos humanos. Y yo me preguntaba, la cantidad de organismos de derechos humanos que hay y aquellos que nos representan a nosotros, que dependen del Estado, ¿dónde están? ¿Por qué los legisladores de la oposición dicen, bueno, apoyamos al CELS? Bueno, me parece bien porque, bueno, no se querrán pelear, pero el foco probablemente debería estar puesto al otro lado, ¿no? Sí, a ver, tomemos los datos del CELS en buena hora, siguen aclarando las cosas. ¿Por qué está un organismo no gubernamental supuestamente independiente, y espero que así sea, del gobierno, teniendo más información que la Secretaría de Derechos Humanos? Que si hoy le preguntamos a cualquiera, ¿quién sustituyó a Eduardo Luis Duhalde? No lo sabemos. ¿Eduardo Luis Duhalde? No tenemos idea. Yo no me acuerdo el nombre y no le falto el respeto, porque tal vez debería saberlo. Pero es la escasa aparición en público de alguien que esté dando informes, sobre todo en situaciones como esta, lo que nos lleva a que desconozcamos quién es el secretario de Derechos Humanos. En cambio, conocemos quién es el presidente del CELS. Absolutamente, Horacio Berbisky. Recién decía Bodart que él dudaba
del compromiso que puede haber respecto a los temas de derechos humanos o el uso político. ¿Cómo lo ve usted, Graciela? No, yo creo que hubo un gran uso político, hubo mucha instrumentación del tema de derechos humanos relacionados con el pasado, sobre todo porque, a ver, Lorena, yo siempre apuesto a que la gente cambie de idea. Y no habiendo sido los Kirchner nadie que se interesara por el tema de derechos humanos, me pareció bien que empezaran a interesarse. Sí. Ahora, la verdad es que se sesgaron totalmente. Es más, tienen un doble estándar. Hoy lo que decía el diputado que estuvo antes que yo es que en algunos casos no ascendió gente por haber tenido un padre con un apellido, es decir, por portación de apellido. Por una cuestión por más haber que actuado. tercerizada, ¿no? Claro, o nunca voy a olvidar todo lo que se hizo con los hijos de la señora Herrera de Noble, que seguramente son adoptados, está claro que son adoptados, y que como tantos otros en la Argentina, lo que no se pudo demostrar es que hayan sido robados y que a está desaparecidos. perfecto que si en la manera de adopción de manera irregular y había una demora en la justicia, se reclamara, pero de allí, por ejemplo, a las acusaciones directas, bueno, a mí, por ejemplo, que yo que trabajo hace 15, 20 años en el Grupo Clarín, nunca me pasó estar con mis 3 hijos y que me digan, tenés las manos manchadas de sangre. Devolví a los nietos y yo aclarando, yo tengo hijos, yo soy periodista, trabajé en otros medios, o sea, una acusación directa, esta cuestión que nos dividió a la sociedad cuando estamos todos de acuerdo en que repudiamos absolutamente lo que fueron los delitos de lesa humanidad. Lorena, esa exhibición, yo diría casi obscena, de un juicio a periodistas en Plaza de Mayo. Sí, a gente de bien, que desde los organismos de derechos humanos, a quienes yo respeté y personas a quienes quise porque estuvieron al lado mío y demás en el pasado, hoy se permiten el lujo sin ninguna prueba hoy no, en ese momento, de calificarlos de la peor manera como si hubieran sido traidores a su causa, cuando muchos de ellos fueron apoyatura a esa causa. Entonces, bueno, de aquellos vientos estas tempestades. Exacto. Bueno, y vamos a aquellos vientos, Graciela, porque este es el tema del libro, ¿no? Y estaba hablando, aquí lo estoy mostrando nuevamente, eran humanos no héroes. Me parece que tiene mucho que ver con lo que estamos discutiendo hoy, con gran parte de la sociedad que estamos viviendo dividida. No hay familia en donde no haya algún tipo de incomodidad cuando hablamos del presente actual, de la cuestión del kirchnerismo, ¿no? Que está de alguna manera atravesada por la cuestión de los derechos humanos, Graciela. Sí, y creo que más, ¿no? Y creo que más. Yo, para escribir este libro, tuve que sumergirme en todo lo que pude, leí todo lo que pude, entrevisté todo lo que pude a quienes habían estado en la lucha armada. Yo no era la primera. Hubo antes que yo quienes lo hicieron desde las ciencias políticas, desde la academia, desde su testimonio personal, desde etcétera. la historia misma como historiador. Pero personas aisladas, ¿no es cierto? Sin embargo, esto va creciendo. Entonces, en este uso político hay como un intento de apropiación de la verdad. La verdad solo la tienen los organismos de derechos humanos. Primero, no hay una sola verdad. Segundo, todos, vos, yo, los quienes nos están mirando, tenemos derecho a la verdad. No puede quedar encapsulada. Y la verdad en nuestro país, muy triste, que está enganchada con toda América Latina, es que hubo una juventud, fines de los 60 y de los 70, con mucho acceso a información, porque estaba en la universidad, que se sintió muy atraída con todo su romanticismo legítimo por la Revolución Cubana, por las luchas anticolonialistas de Argelia, de Vietnam, y que pensó que estaba justificada luchar, incluso tomar las armas para lograr un país más justo. Había un contexto político, incluso con Mao también, ¿no? De todos lados, Albania, tenías de todos los gustos. Y uno de los defectos es que se trasladaba mecánicamente como si China fuera igual que Argentina, como si Libia fuera igual que Argentina. Pero no era solamente a nosotros, porque esto ocurría en el marco mucho más grande de la Guerra Fría.
de ese conflicto entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Estados Unidos decide, cuando aparece el socialismo en Cuba, que va a proteger las fronteras ideológicas y para eso convoca a las Fuerzas Armadas. Y ahí, Lorena, se empieza a armar lo que podríamos llamar la tormenta perfecta. Claro. Por un lado, las juventudes que tienen el antiimperialismo como enemigo y el socialismo como objetivo a alcanzar, esa era la fórmula, liberación o dependencia, etcétera, que se preparan, pero se ven obturadas siempre para actuar en la política tradicional. Encima, en la Argentina, golpe tras golpe, golpe tras golpe, hay un gobierno democrático, hay un golpe militar. Y, por otro lado, en Argentina se agrega un condimento diferente del resto de los países, no porque no haya habido sacerdotes que hicieran eso, sino porque no caló tan profundo como fue el nacionalismo católico, que se fue sacudido por el Vaticano II, donde los curas de pronto en la teología de la liberación, en sus colegios donde los chicos y las muchachas van, en los campamentos le dicen, ven, vamos a trabajar con los pobres son su responsabilidad, esta es su responsabilidad. Es muy fuerte y casi te diría, es difícil imaginar cómo pudieron resistir quienes no ingresaron en la lucha armada. Y hubo muchos que no ingresaron en la lucha armada. Hubo muchos que no ingresaron y seguramente fueron vistos o calificados como traidores. Puede ser, no lo sé. Lo que sí sé que quienes ingresaron en la lucha armada, cuando se los quiere ahora pasar de víctimas, como eran considerados legítimamente y durante el juicio, se comen que la mayoría fue militante, buena parte fue combatiente y que no eran héroes. Eran humanos, eran seres humanos que se quebraban con la tortura. Eran seres humanos que hasta llegaron a colaborar en algunos casos y en buena hora para salvar su vida. Yo no emito ningún juicio porque no creo que tenga derecho. Nadie tiene derecho a emitir un juicio sobre gente que procedió como procedió en esas situaciones tan terribles. Absolutamente. Graciela, usted acá menciona, ¿no? Habla de una militancia llena de equivocaciones. ¿Cuáles fueron esas principales equivocaciones? Las principales eran no medir la diferencia de fuerzas entre las Fuerzas Armadas, que eran ejércitos, el aparato del Estado represivo. Exactamente, y sus propias fuerzas. Otro error gravísimo fue abandonar la política, porque en el caso de la JP, que fue con Montoneros el movimiento que más se extendió, JP era la aparición política, Montoneros su brazo armado. La JP deja de hacer política para militarizarse todos. Bueno, esto, digamos, lo contás muy bien con el tema del periodo de Cámpora y cómo lo dejan a un lado, ¿no? Con toda su gente, a la hora de formar un gabinete. Lo dejan, no, es que Perón, que había designado a Cámpora, y Cámpora, que les da una cuota parte de poder muy grande, Montoneros, 5 gobernadores con provincias grandes como la de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y después Salta y Santa Cruz. 3 ministros, 8 diputados nacionales, es decir, muchos funcionarios, obviamente, en cada uno de esos lugares. Sigue la agitación de tal manera que Perón percibe que Cámpora no puede manejar el asunto. Esto tiene mucho que ver con esa política pendular que utilizó Perón para mantener el poder, y es que de repente le decía a la izquierda, ustedes son mis representantes, de repente se lo decía a la derecha sindical, para mantener a todos dentro de una caja que a él le servía como política. Por eso te digo, tomaron el camino militar y le dejaron a Perón que hiciera la política. Ese es un error terrible. Y el peor error que se cometió
y que sobre todo en el caso de Montoneros, porque Earp, que también en un error, había dicho, aunque venga Perón, no es revolucionario, nosotros seguimos la lucha armada, y de hecho lo hicieron, pero cuando Perón vuelve, suplanta a Cámpora, con elecciones, con el mayor número de votos en ese momento. Muchos de nosotros votamos a Perón sin ser peronistas, esperando en serio que se aquietara y se pudiera empezar a construir la democracia después de la dictadura de la NUCI. Al tercer día de ser elegido Perón lo matan a Rucci. Claro. Mano derecha de Perón. ¿Qué interpretó Perón? Claro. Que iban por él. Obvio. Yo no sé si justa o injustamente, si equivocadamente o no, pero dijeron, bueno, mataron a mi mano derecha, dijo él, ahora vienen por mí porque quieren todo el poder. Y yo creo que es cierto que querían todo el poder. No sé si hubieran llegado a matar a Perón, pero que querían todo el poder era así. Graciela, es un lujo escucharla y la verdad que a uno le aparecen un montón de paralelismos con cosas que uno está viendo ahora y los invito a que lean este libro para poder reflexionar un poco más. Lamentablemente no la tenemos de candidato, pero la tenemos como una brillante pensadora, incluso para motivar a algunos legisladores a que con el tema de jefe del ejército también haga un requerimiento respecto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Gracias, Graciela, esta noche por haber estado aquí. Gracias a vos. Hasta luego. Nos vemos el próximo martes aquí en Será Justicia. Chau.